Hola, un lunes más, bienvenidos al canal de YouTube de MTrading, Alberto Lezaun, un gusto como siempre con IG. Vamos a por el repaso de lo que nos promete esta próxima semana, todo lo que bueno, pues es más reseñable en el mercado, lo vamos a repasar en unos pocos minutos. Hoy especialmente quiero mostrar gráficos y mostrar evidencias de una capitulación. ¿Quiere decir esto que estoy diciendo que hay una capitulación en el mercado? No. Lo que estoy diciendo es que, según estos gráficos que vamos a ver, puede haber una capitulación en el mercado. Luego es cuestión de que tú hagas tu propio análisis. Igual que muestro estos gráficos que indican capitulación, puedo mostrar otros gráficos en los que no hay capitulación. Por lo tanto, cada cual luego que haga su propio análisis, ¿vale? Vamos a comenzar por eso y luego, por supuesto, nos iremos directamente a Pro Real Time, donde vamos, como es habitual, pues a repasar los gráficos habituales. Ahí está. Repasaremos los principales índices y luego quiero comentar un poquito el VIX, también como muestra, ¿no?, de que toda esta volatilidad y movimiento a la baja puede estar tocando suelo, al menos en el corto plazo. Vamos a ir paso a paso, pero de momento vamos a ver una serie de gráficos que tengo preparados por aquí. Vamos, como digo, a buscar la capitulación. Vamos a buscar el momento en el que el mercado ha caído lo suficiente como para que los que están comprados acaben por rendirse y el mercado pueda efectivamente, o el dinero pueda cambiar de manos, pueda entrar dinero nuevo en el mercado y pueda girar al alza el precio. ¿Qué gráficos nos indicarían que estamos en ese punto? Fijaos, en este gráfico lo que vemos es que en julio de 2022 estamos, o los inversores profesionales tienen una grandísima cantidad de bonos en su cartera. De hecho, tienen más bonos que acciones en su cartera. ¿Cuáles han sido las dos veces o los dos precedentes en los que ha habido más bonos que acciones en la cartera de los inversores profesionales? Bueno, pues en marzo de 2009 y en mayo de 2020. En ambas ocasiones, efectivamente, el mercado se ha girado rápidamente al alza. Fijaos qué curioso, ¿no? Estamos viendo aquí en el gráfico los dos momentos en los que las carteras han tenido más bonos que acciones, 2009 y 2020. En ambos momentos, pues bueno, fueron momentos increíbles para hincharse a comprar acciones, para volver a cargar la cartera de acciones y tener, bueno, pues un rendimiento espectacular, ¿no?, como estáis viendo. Por tanto, ¿quiere decir esto algo? Hombre, no vamos a sacar conclusiones precipitadas, pero sí que es cierto que estamos ahora, julio de 2022, en esa misma situación, igual que en marzo 2009 y en mayo 2020. Los bonos tienen más peso que las acciones, igual que en marzo 2009 y en mayo 2020 el mercado podría estar marcando mínimos muy interesantes para comprar a largo plazo. Por tanto, es curioso, ¿no?, este gráfico, y si vuelve a ocurrir lo que ha ocurrido históricamente en el mercado, podríamos estar hablando de un suelo relevante, ¿no?, relevante. Además, en estas dos ocasiones no solamente es un suelo anual o un suelo de medio plazo, ¿no?, que también es una buena opción para comprar, ¿no?, si es que haces un estilo de inversión o de trading más de medio plazo, ¿no? Pero no solo eso, sino que fueron dos excelentes momentos para posicionarse a largo plazo. Y fijaos, en el caso de 2009, pues imaginaos, ¿no?, quien se posicionó allí largo aún tiene pues una cartera de largo plazo en verde, ¿no?, y además sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, curioso cuanto menos, ¿no?, estos dos gráficos que hemos visto. Vamos a ver algún gráfico más. Vamos a ver las expectativas de que los resultados empresariales mejorarán en los próximos meses. ¿Cuánta gente opina o cuántos inversores dicen que estos resultados empresariales van a mejorar en los próximos meses? Pues estamos en mínimos, ¿no?
pero estamos en mínimos del 98, del 2001, del 2008, del 2020 o del 2022. Es decir, la percepción de la situación de las empresas es delicadísima, es negativísima, es muy, muy mala. Pero a pesar de que esta percepción sea tan mala o tan negativa, curiosamente, los resultados empresariales se mantienen estables. Fijaos que, bueno, quizás se han estabilizado o se han ralentizado, ¿no? Pero no están cayendo tan negativamente como la impresión que tienen los inversores de estos resultados, ¿no? Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Cuando la impresión de los inversores o la expectativa de los inversores es tan negativa, el mercado estaría preparado para iniciar un giro, un bote de nuevo al alza. Por tanto, otra razón, esta expectativa, ¿no? O esta creencia de los inversores de que las cosas están peor de lo que están realmente. Todo esto basado, como decimos siempre, tanto el gráfico anterior como este, en la idea contraria, ¿no? De que efectivamente el inversor siempre va a ir por detrás, ¿no? Cuando el mercado sube mucho, se incorpora al final, y cuando el mercado cae mucho, vende cuando ya ha caído mucho, ¿no? Esto que hacen todos los inversores, ¿no? Retail, pues nos da ideas, ¿no? Porque cuando el inversor retail medio está vendiendo, sabemos que el mercado ya ha caído mucho y es buen momento precisamente para comprar. Este gráfico es parecido, ¿no? Viene a decir un poco lo mismo, ¿no? Cuando el inversor considera que el mercado está tan mal, ¿no? O que las expectativas de las empresas son tan negativas, es que el mercado ya está preparado para girarse nuevamente al alza. Vamos a ver el mercado de opciones y vamos a ver cómo hemos pasado a tener una gama positiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que los market makers o los dealers van a comenzar a apoyar el movimiento del mercado. Ya no tienen que cubrirse para dar contrapartida a los inversores, ¿no? A quien está comprando y vendiendo. Por lo tanto, los movimientos de cualquiera que sea la tendencia, alcista o bajista, van a ser más suaves. La volatilidad va a ser más baja en general, ¿no? Y con una gama positiva vamos a poder estabilizar un movimiento al alza que se mantenga en el tiempo. Esa es la idea principal de la información que nos da esta gama positiva o negativa, y vemos que la línea verde está en 3.998 y que es el precio actual, ¿no? Del SP, y por otro lado la línea roja, que es la que marca la diferencia entre gama negativa y gama positiva, pues está un poquito por debajo en 3.970. Por lo tanto, gama positiva que nos da una idea de menor volatilidad y de ese apoyo por parte de los dealers del movimiento predominante en el mercado. Y dirás, ¿y qué importancia a largo plazo o a medio plazo tiene la gama, ¿no? O que sea positiva o que sea negativa? Pues mira, os voy a mostrar un gráfico muy revelador que indica cuándo en los últimos años ha estado la gama positiva o ha sido positiva y cuándo ha sido negativa. Aquí lo tenemos. Fijaos que toda la subida desde 2020 se ha producido, en casi todos los casos, con una gama positiva. Que toda la caída de 2022 se ha producido con una gama negativa. Y que ahora por primera vez, prácticamente, bueno, no en toda la caída realmente, pero por primera vez en meses, nos encontramos nuevamente una gama positiva. ¿Quiere decir esto que el mercado vaya a empezar a subir directamente? No necesariamente. Ya veis que ha habido ocasiones también en este 2022 en los que ha habido una gama positiva y luego el mercado se ha vuelto a girar a la baja. Pero sí que entramos en una fase de mercado más positiva que negativa. Es decir, lo que decía antes, ¿no? Si se establece una tendencia alcista, se puede mantener porque la volatilidad va a ser generalmente más baja y eso va a ayudar a que la tendencia alcista se mantenga. Por lo tanto, es un primer punto, como estamos viendo en nuestro gráfico, ¿no? Al final de todo. Es un primer punto, es una primera señal, pero
que la gama comience a ser positiva, desde luego que es una buena señal. Ahora veremos las próximas semanas si se sigue manteniendo en ese punto. Así que son gráficos que nos hacen pensar en que hemos logrado un suelo, ya digo, al menos a medio plazo en el mercado. Yo soy de los que piensan que el mercado tiene que caer más antes de rebotar definitivamente, pero eso no quiere decir que podamos tener un buen rebote de unos cuantos meses durante 2022, ¿no? Antes de que el mercado vuelva a caer. Sí que pienso que quizás los mínimos de este mercado bajista no se han alcanzado, pero bueno, ahí ya depende, como decía antes, de en qué plazo estés invirtiendo, ¿no? Si inviertes a larguísimo plazo, pues bueno, igual incluso es un buen momento para ir entrando, ¿no? Aunque el mercado vaya a caer un poco más. Si inviertes a medio plazo, hombre, es un rebote al alza que puedes aprovechar, ¿no? Que puedes pillar. Así que en definitiva dependerá del tipo de inversión que haga cada persona. Y como tal lo tienes que entender, ¿no? Al final estos vídeos que hago los lunes son para mostrarte cómo veo el mercado, cuáles son las cosas que me impactan más o que creo que son más importantes, pero al final no hay una lectura universal de lo que está sucediendo, ¿no? Inversores de corto plazo lo verán de una forma, inversores de largo plazo lo verán de otra. A lo mejor si tu plazo de inversión, ¿no? Yo que sé, de 6 meses, dices, bueno, voy a esperar a que el mercado haga un impulso más a la baja para ver una capitulación real de todos los inversores y a partir de ahí empezar a invertir durante 6 meses. Ya digo, si es de muy largo plazo, pues quizás estás viendo un buen retroceso para empezar a invertir. En fin, ahí cada cual tiene que verlo desde su punto de vista. Simplemente estos gráficos o este análisis es para que tengas una visión un poco general de qué está sucediendo en el mercado. Vámonos a Pro Real Time. Quiero mostraros varias cosas. En primer lugar, el VIX. El VIX, vamos a contextualizar un poquito. El VIX está haciendo algo interesante. Y es que desde inicio de 2022, desde marzo más o menos, está ya haciendo máximos decrecientes. Quiero decir que aunque el precio o el S&P o los índices estén cayendo, el VIX ya no está haciendo picos más altos de volatilidad. Esto es interesante, ¿no? Esto es interesante porque está mostrando que la caída cada vez se realiza con menos fuerza. Es posible que tengamos un último pico de volatilidad que rompa todos estos en una capitulación final, como decía antes. Pero desde luego, que la situación sea esta nos hace pensar o nos mantiene positivos a la hora de pensar que estamos en un rebote que se puede mantener algo en el tiempo, al menos, ya digo, unos meses, ¿no? Por otro lado, tenemos una zona muy clave, que es la zona de los 25, que estoy marcando aquí ahora mismo. Esta zona de los 25 se está intentando romper a la baja en estos momentos. Este rompimiento a la baja nos aseguraría o nos daría como resultado, nos daría que pensar que el mercado podría estar subiendo unas cuantas semanas más. Pero, aquí viene el pero, cuidado. Y ahora, en este momento del vídeo, vamos a cambiar de plazo, ¿no? Es decir, todos los gráficos que hemos visto hasta ahora son una situación muy general de mercado, pero ahora vamos a entrar un poquito más en el corto plazo. Y en el corto plazo lo que vemos es que el VIX se va a encontrar con una directriz muy importante que está manteniendo desde octubre, noviembre de 2021. Toda esta directriz alcista que está manteniendo el VIX puede ser la que aguante el precio aquí para dar la vuelta, ¿no? Es decir, estoy convencido que el VIX va a caer un poco más y va a encontrar algún tipo de reacción en este nivel. Yo no sé qué reacción va a encontrar, si va a ser una grandísima reacción que pueda llevarlo a la zona de 32-34 de nuevo, o si va a ser simplemente un pequeño rebote. Pero sea lo que sea, va a encontrar reacción seguro. Y esa reacción va a hacer que esta próxima semana es posible que tengamos caídas en el mercado, porque el VIX va a rebotar al alza, la volatilidad
de las opciones del SP va a subir. Por un lado, a largo plazo tenemos estos máximos decrecientes. Por otro lado, a corto plazo veremos si el precio puede hacer aquí cierto rebote, ¿no? Quizás un pequeño rebote o quizás algo más importante, pero desde luego que esta zona es una zona que tendremos que tener en cuenta durante esta próxima semana. Tendremos que ver si efectivamente el precio va a quedarse allí haciendo un mínimo relevante, ¿no? Quizás en el mes y rebotar con fuerza, o si no, si va a hacer un pequeño rebote para romper esta zona. Si rompe esta zona a la baja, desde luego que podremos tener un mercado que sube en el medio plazo con calma y con tranquilidad y con una volatilidad baja. Eso sería, pues, sería el escenario más interesante, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, pues todo esto en cuanto al mercado, la situación del VIX, la volatilidad. Entonces, la conclusión de los gráficos que hemos visto es que efectivamente tiene pinta de capitulación. Cuanto peor lo ve el inversor medio, cuanto más extrema es la situación para el inversor medio, más cerca estamos de esa capitulación. Por tanto, como decía antes, es lógico que haya gente que esté comenzando a crear su nueva cartera y comenzando a formar una cartera de largo plazo con títulos que han caído sustancialmente en los últimos meses, ¿no? Sobre todo en 2022. Pero como digo, eso no quiere decir que no vayamos a caer más. Una cosa no quita a la otra. Esto es interesante y esto hay que tenerlo en cuenta porque suele ser algo que se malinterpreta, ¿no? Cuando tenemos un indicador en sobreventa, cuando tenemos un Fear and Greed Index en mínimos o un indicador de sentimiento del Bank of America en mínimos, cuando vemos ese tipo de gráficos que marcan suelos mínimos, no quiere decir que el mercado vaya a rebotar inmediatamente, ¿no? El ejemplo de 2009, en 2009 también había síntomas de capitulación, pero el mercado siguió cayendo durante meses, y tardó muchísimo en comenzar a subir otra vez, ¿no? Por tanto, que podría ocurrir lo mismo. Tenemos ya esos síntomas, tenemos ya esos indicadores en suelos, pero podríamos ver, yo qué sé, una segunda mitad de 2022 bajista o lateral bajista o con una gran aceleración bajista, quizás de repente, antes de que comience a subir, ¿no? Así que cuidado con esto, porque que un indicador esté marcando ese suelo no quiere decir que inmediatamente vayamos a encontrarnos con un rebote que ya marque mínimos crecientes y marque un giro de tendencia a largo plazo. Vamos a ver a partir de aquí a corto plazo cómo está la situación en los diferentes índices y en concreto cómo está la situación comenzando por el SP. Como siempre lo hacemos con ProRealTime, que es la plataforma que usamos de confianza aquí en mi trading, la plataforma que puedes utilizar con IG, que como sabes es el broker que patrocina este vídeo y que te recomendamos. ¿Por qué? Pues hombre, porque es un broker perfectamente regulado, es un broker que está en España físicamente con oficinas que te pueden atender en castellano, puedes llamarles por teléfono, puedes consultarles cualquier duda, tienen una atención súper cercana al cliente, un soporte súper cercano y en fin, eso da una grandísima seguridad. A partir de ahí, por supuesto, puedes operar cualquier producto y tienes, entre otras, ¿no? También tienes MetaTrader, también tienes la plataforma propia de IG que funciona como la seda y también tienes esta enorme plataforma muy profesional, muy configurable, desde luego es que es una pasada. Se llama ProRealTime, ya he hablado de ella años atrás, incluso aquí en el canal, y en fin, el acceso a ella lo tienes a través de IG, el enlace está aquí debajo y bueno, aparte de darle al enlace y de enterarte de todo y de poder abrir tu cuenta, obviamente puedes llamar directamente a IG por teléfono, les dices, oye, mira, he visto en el canal de Alberto de Mi Trading que hablaban de ProRealTime, cómo puedo acceder a ProRealTime, cómo puedo utilizarlo, etcétera, ¿no?
El coste es gratuito si haces trading, si operas activamente, así que desde luego que merece una prueba. Y si no, pues te pueden abrir una cuenta, ¿no?, para que pruebes la demo de ProRealTime y desde luego que te va a encantar. Es una pasada. Pero vamos a por lo que nos interesa, vamos a ver cuál es la situación de los gráficos. Y vamos a un gráfico diario de momento del S&P. Bueno, en un gráfico diario del S&P tenemos varias cosas que comentar. La zona de los 4100 sigue intacta y es hacia donde yo creo que se va a dirigir el S&P las próximas semanas. Ya lo comenté la semana pasada y la anterior. Y el precio, bueno, pues sigue camino de esa zona sin haberla alcanzado todavía. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos que buscar a corto plazo en el S&P. Por debajo la zona sigue intacta, la zona de compras, en la que buscamos compras, sigue intacta por debajo de los 3800. La zona marcada en verde es una zona perfecta para seguir buscando posiciones de compra en el corto plazo, ¿vale? Toda esta zona que vamos a extender un poquito más. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en un gráfico diario? Hombre, lo que creo que es muy interesante es esta formación de mínimos crecientes, ¿no? Esta formación de mínimos crecientes creo que es muy relevante. Muy relevante. Si esto, ¿no?, lo copiamos la línea y marcamos aquí arriba en la parte superior de un canal, pues fijaos, ¿no?, cómo estamos en el S&P llegando a esta zona superior del canal, ¿no? Por lo tanto, creo que lo que podríamos buscar en este momento en el S&P es un toque a esta parte superior del canal, coincidiendo con el toque a la parte inferior, a la parte de soporte que hemos marcado en el VIX, y un rebote a la baja del S&P y al alza del VIX, ¿no? Por lo tanto, por eso decía, ¿no?, hace un rato que creo que este comienzo de semana o esta semana podría ser bajista en el mercado, porque estamos en zona de resistencia en el S&P y estamos en zona de resistencia en zona de soporte, mejor dicho, en el VIX. Por lo tanto, un movimiento alcista, tocar zona de resistencia y rebote a la baja es probable, ¿no?, es probable en el S&P. A partir de allí, si queremos buscar, ¿no?, otra zona relevante quizás de soporte en el S&P sin que llegue a la zona de 3800, podemos buscar esta otra zona. Esta otra zona a nivel diario también es muy interesante, ¿no?, la zona que va del 3900 al 3800, porque es la última zona de demanda antes del rompimiento. Estoy aquí con la mosca, perdonadme que estoy con la mosca a vueltas, del rompimiento que tenemos el día 20 de julio, ¿vale? Por tanto, esa última zona de demanda puede ser perfectamente testada, y una caída de esta zona, quizás en un gráfico de 1 hora o de 4 horas, nos podría dar un patrón de giro, ¿no?, que nos dé un nuevo impulso hacia la zona del 4100, marcando o continuando con los mínimos crecientes. Por lo tanto, ambas zonas igualmente relevantes en el corto plazo. Voy a marcarlo así y ahí lo dejamos para la semana que viene. En un gráfico de Nasdaq, vámonos a Nasdaq, en un gráfico de Nasdaq la situación es muy similar, ¿vale? Es decir, si marcamos los mínimos crecientes con un poco más de precisión, quizás, ¿vale?, así, y doblamos la línea para hacer un canal por aquí, vemos que estamos igualmente en una zona muy relevante de resistencia, y además hemos llegado a la zona del 12.740, 12.500 a 740, que es la zona, como veis, marcada en rojo, que ya dijimos la semana pasada es zona relevante de resistencia. ¿Por qué? Porque es la última oferta antes de toda esta caída, ¿no? Entonces, esa última oferta, efectivamente, es una zona en la que va a haber nuevamente presión a la baja. Y ya ha habido, ¿no? Ya veis que el 22 de julio, pasado viernes, tuvimos, ¿no?, pues
ese rechazo en máximos y el precio acabó en rojo. Normal porque estamos en una zona de resistencia muy relevante. Por lo tanto, digo lo mismo que el S&P. Es posible que tengamos una semana con cierta caída hasta la zona, no tiene por qué ser hasta la zona, ¿no? Veremos, no sé si hasta dónde podría llegar, ¿no? Pero igualmente una cierta caída que, pues que coincida, ¿no?, con ese soporte en la volatilidad. Y aquí digo un poco lo mismo, ¿no? El rompimiento. Disculpadme que me va el ordenador un poco lento. No estoy con mi ordenador habitual y esto va un poco lento hoy, pero bueno. Esta zona, este rompimiento al alza nos da, ¿no?, pues efectivamente una zona de demanda en los mismos niveles que hemos marcado en el S&P, ¿no? En este caso, en el Nasdaq, estamos hablando de, a partir del 12.180, ¿no?, podríamos encontrar ese giro nuevamente al alza. Por tanto, esta semana vamos a esperar que el precio caiga sobre esta zona y a partir de aquí buscaremos un patrón de giro que nos permita, ¿no?, ese movimiento al alza, quizás una W que nos dé esa posibilidad de buscar posiciones largas. Con un último soporte, igual que en el S&P, un último soporte en toda la zona verde, que es el soporte inicial de este movimiento o este rebote al alza de los mercados, tanto en el S&P como en el Nasdaq. Ahí no hay demasiada diferencia. Y en el DAX también estamos en una zona de resistencia. En el DAX también estamos en una zona muy relevante, ¿no? El 13.230, que ya comenté, era una resistencia importante, se rompió al alza ya la semana pasada. Toda esta zona la podemos eliminar, ¿vale? Pero ¿qué tenemos? Tenemos una siguiente zona que se abre paso, que la voy a dibujar ahora mismo, que es la zona entre 13.300 y 13.600. Esta gran zona es una zona de resistencia muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Misma razón. Fue la última oferta que entró antes de la gran caída que tuvimos el 16 de junio, ¿no? Y toda esa gran oferta efectivamente ahora es retesteada. Por tanto, ahí lleva el precio unos cuantos días, ¿no?, encallado, intentando romperlo y sin conseguirlo. Si conseguimos romper esa zona al alza, tenemos un buen recorrido al alza hasta 14.500, sin ningún tipo de resistencia. Pero es verdad que está costando, y más si los índices americanos están empujando hacia abajo. Por lo tanto, de momento lo que esperamos es un cierto rebote a la baja y a partir de ahí veremos si efectivamente los mínimos crecientes, esta W, se puede mantener para efectivamente dar un giro, un movimiento alcista. O no, tenemos un nuevo impulso bajista que rompe los mínimos de este año. Lo veremos, de momento no podemos adelantar acontecimientos. Lo que sí que tenemos es una zona de soporte que podríamos situar en toda la última gran caída, ¿no?, la última entrada de demanda. Toda esa última gran caída provocó después un desequilibrio, y ese desequilibrio es el que ahora mismo se puede testar y actúa como zona de soporte. Grandísima zona, de 12.500 al 13.500 puntos, nada más y nada menos. Pero es que no me atrevería a acotarla más porque realmente, cuando tenemos mucha volatilidad y el precio se mueve mucho, es difícil, ¿no?, saber si el precio cae, es difícil saber si se puede parar en el 13.000 o en el 12.500 o entre medio, porque toda esa gran zona es una gran zona de liquidez. Por lo tanto, ajustar más me parece muy complicado. No creo que sea interesante porque no es posible precisar más, ¿no?, en esos niveles. Pero desde luego que lo que yo esperaría es, a partir de aquí, situación que estamos ahora, en todo caso, buscaría ventas, un giro a la baja sería muy interesante para buscar, ¿no?, un recorrido pues de unos 300 puntos al menos hasta la zona de 13.000 y a partir de ahí observar, ¿no?, si el precio empieza a coger velocidad a la baja, mantener la posición, y si no, sacarla para esperar en toda esta zona de 500 puntos un patrón de giro que, con mínimos crecientes respecto a los mínimos absolutos, pueda mover el precio ya no hasta esta zona que habría sido absorbida, ¿no?, la volatilidad de la zona del 13.500, sino a la zona del 14.500. Por lo tanto, cuidado, porque el movimiento posible al alza
en el DAX, en caso de que tengamos este rebote a la baja esta semana y a partir de aquí un movimiento alcista, el movimiento al alza puede ser muy interesante y ahí sí que lo podemos operar fantásticamente con muchísimo espacio, ¿no? Eso es una hipótesis, ¿no?, que estoy marcando, ¿no? El rebote abajo para luego irse hasta estos niveles aquí arriba. Por tanto, bueno, ya veis cuál es la situación. Por hacer un repaso muy rápido antes de cerrar, en el corto plazo el VIX marcando casi un soporte, por lo tanto posible rebote del VIX al alza, que causaría a su vez rebotes a la baja en los índices, que además casualmente están en zona de resistencia. Por tanto, yo esta semana no buscaría largos a corto plazo, buscaría en todo caso rebotes a la baja, y solamente si se rompen esas zonas con mucha fuerza, ya sea el VIX a la baja o los índices al alza rompiendo la zona de resistencia de los canales, entonces sí que buscaría una continuación. Pero tal y como está ahora la situación, ¿vale? Tal y como está ahora, a partir de hoy yo buscaría giros a la baja. Giros a la baja. Veremos hasta dónde. Ya digo que pueden ser pequeñas correcciones a la baja para volver a rebotar, o puede ser un nuevo impulso bajista de medio plazo, ¿no?, que marque efectivamente el último impulso a la baja con volatilidad y esa última capitulación que estamos buscando, ¿no? Eso no lo podemos saber, es imposible, ¿vale? Pero en el corto plazo esta es la situación. Así que, bueno, pues aquí lo dejamos. Espero que os haya valido este vídeo, hoy con un fondo diferente. Estoy fuera de Madrid, con un sonido quizás un poco peor, pero he hecho lo posible para trasladaros la situación de mercado como suelo hacer habitualmente. Os recomiendo echar un ojo aquí debajo a IG, a todo lo que ofrece y, por supuesto, probar la plataforma Pro Real Time. Si pruebas la plataforma Pro Real Time ya no vas a querer otra. Te lo digo así porque es lo que le pasa a todo el mundo que la está probando. Así que daos esa oportunidad, aprovechad ahora en verano para conocerla bien. Hay un tutorial aquí en el canal, si veis, creo que al menos un año y pico atrás, hay un tutorial sobre Pro Real Time bastante interesante. Haré otro más en las próximas semanas con la nueva versión de Pro Real Time y desde luego que os va a encantar. Nada más, Alberto Lezaun, un gusto. Nos vemos estos próximos días con los directos habituales, solo que mañana martes, el martes Mi Trading lo trasladamos al jueves, ¿vale? Es el único cambio, pero por lo demás estaremos aquí como es habitual con diferentes contenidos en el canal de YouTube de Mi Trading. Que tengáis un fantástico lunes y una fantástica semana. Adiós a todos, chao.